Bienvenidos a este curso básico de programación en C en Android. En este capítulo 3 vamos a ver lo que son tipos de datos, variables, constantes y un ejemplo. Los tipos de datos son un conjunto de valores que puede tomar una variable o una constante durante la ejecución de un programa. Y la asignación de tipos de datos se hace con dos objetivos. El primero es detectar errores de operación en programas y el segundo es determinar cómo ejecutar las operaciones. Ahora, existen tipos de datos simples y compuestos. En esta parte nos centraremos en lo que son los simples. Bien, los simples quiere decir que no se pueden descomponer, es decir, son indivisibles, mientras que los compuestos van a estar integrados por varios datos como los que se muestran en la siguiente tabla. Ahora, los tipos de datos simples pueden ser numéricos, es decir, enteros y reales, lógicos o booleanos, y estos toman el valor de falso y verdadero. Y los caracteres, que son letras de la A a la Z, ya sean mayúsculas o minúsculas, o símbolos como gato, hashtag, asterisco, etc. Vamos a la tabla. En la tabla se muestran los tipos de datos básicos con los que vamos a estar trabajando. Para los enteros vamos a utilizar la palabra reservada int. Para los flotantes o con punto decimal vamos a utilizar la palabra reservada float. Para los flotantes de doble precisión vamos a utilizar la palabra reservada double. Y para los caracteres vamos a utilizar la palabra reservada char. Adicional a esto, se muestra en la tabla el tamaño en bytes que ocupan en memoria y el rango de valores en los cuales pueden trabajar. Variables. Una variable es un dato cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del algoritmo o la ejecución del programa. Y una variable representa un valor almacenado en memoria que se puede modificar en cualquier momento o conservar para ser usado tantas veces como se desee. Cuando hablamos de variables, hay que distinguir dos cosas. Primero, yo no puedo usar una variable sin antes declararla. Y declarar una variable implica asociarle un tipo de dato del que ya vimos y un nombre o identificador. Bien, después de esto se puede inicializar una variable y la inicialización de una variable implica asignarle un valor por default. Ahora, en lenguaje C, podemos declarar e inicializar una variable al mismo tiempo. Bien, en la primera tabla, observemos cuál es la sintaxis para declarar una variable. Primero es el tipo de dato de los que ya vimos, es decir, int, float, double o char. Seguido del nombre de la variable o el identificador y terminamos con punto y coma porque es una sentencia de código. Vamos a la segunda tabla. Lo que está en la segunda tabla es la inicialización, la declaración, perdón, y la inicialización de dos variables. Vamos con la primera. El tipo de dato es int, el nombre de la variable es i, igual a 0, punto y coma. La declaración de la variable es desde int hasta i. A partir de igual a 0, punto y coma, es la inicialización de la variable. Segundo ejemplo. Utilizamos la palabra reservada float porque quiere decir que es un decimal. El nombre de la variable es sal. Y hasta aquí termina la declaración de la variable. La inicialización empieza a partir del signo igual, 30.5, punto y coma. Entonces, en estos dos últimos ejemplos se está declarando una variable y se está inicializando al mismo tiempo, es decir, asignándole un valor. Las constantes. Las constantes son datos que permanecen sin cambio durante la ejecución de un programa. Esto quiere decir que el usuario no puede alterarlos.
Los tipos de constantes que vamos a tener van a ser enteras, reales, pueden ser caracteres y también pueden ser cadenas de caracteres. Ahora, los caracteres van a estar encerrados entre comillas simples, mientras que las cadenas van a estar encerradas entre comillas dobles. ¿Cómo se define o declara una constante en lenguaje C? Hay dos formas. Veamos la tabla que está abajo. Primero, vamos a utilizar hashtag y la palabra reservada define, juntos, sin espacio entre ellos. Después sigue un espacio y el identificador o nombre de la constante. Otro espacio y aquí vamos a colocarle el valor por default que queremos que tome. Esa es la primera forma. O la segunda forma es utilizar la palabra reservada const, el tipo de dato que queremos que tome, ya sea entero, real, carácter o cadena, el identificador o nombre de la constante, seguido del signo igual, después el valor por default que queremos que tome y el punto y coma. Bien, la bibliografía por si alguno quiere ahondar más en el tema. Y vamos a realizar el programa en lenguaje C con CXXDroid. Pulsamos sobre la aplicación de CXXDroid. Nos aparece esto, esos datos por default. Y vamos a guardar primero el archivo. Para ello pulsamos sobre el folder que está en la barra gris superior. Pulsamos sobre la opción Save. Pulsamos sobre Internal Storage. Ahí elegimos la carpeta donde queremos guardar nuestro programa. En mi caso va a ser programa C. Pulso sobre la carpeta donde quiero guardarlo. Posteriormente sobre Select Folder. Me aparece esto, Name. Voy a borrar lo de New File. Y voy a colocarle ahí tipos de datos. Así tal cual está. Tipos de datos.cxx sin espacio y datos con mayúscula inicial. Pulso sobre la opción Save. Listo, si todo se hizo bien, me aparece ahí tipos de datos. Ok, ahora voy a colocarme al inicio de int main. Voy a dar 2 enters o 3, 1, 2, 3 enter. Para que me aparezcan 7 líneas. Ok, voy a pulsar sobre la línea 1 para que me aparezca el cursor. Y voy a escribir hashtag include espacio, busco comilla dobles, stdio.h. Ok, ahora vamos a definir una constante utilizando la palabra reservada define. Para eso, pulso sobre la línea 2, gato, define, espacio, voy a definir una constante que se llame pi, con mayúsculas, espacio, y el valor que debe de tener esa constante, que en este caso va a ser 3.1416. Ok, sin punto y coma. Vámonos a la línea 5. Y lo que vamos a hacer ahí es declarar dos variables. ¿De acuerdo? Vamos a declarar dos variables. Ok. Entonces, la primera va a ser de tipo flotante. Para ello voy a utilizar la palabra reservada float. El nombre de mi identificador o de mi variable va a ser numd, porque recuerden que los flotantes nos sirven para números decimales. Espacio, igual, y quiero que tome el valor de 2.3409. Ok, 2.3409. Al final debemos de agregar punto y coma. Ok, una vez hecho esto, pulso en la tecla de Enter. Ahora vamos a declarar una de tipo char. Char se va a llamar char de carácter, espacio,
igual, vamos a buscar el igual, voy a pulsar sobre la comilla simple que está en esta barrita que estoy moviendo encima de los números. Si yo la desplazo hacia la izquierda me aparecen los demás símbolos. Entonces busco donde esté la comilla simple que está al lado de la comilla doble. Entonces pulso una vez y en automático me agrega la otra comilla doble. Y ahí voy a colocar la letra G. Me voy al final de esa comilla simple, y pulso sobre punto y coma. Listo. Oprimo la tecla Enter. Vamos a declarar otra de tipo entero con la palabra reservada int y la vamos a llamar num e. Observen, num d está sin espacio, es decir, num y la letra d están juntos. Num y la letra e están juntos, ¿de acuerdo? Espacio igual y quiero un entero que sea el 78. ¿Ok? Punto y coma. Bien, ahora, lo que sigue es que vamos a mostrar esos datos que tenemos almacenados en esas variables, ¿sale? Mostrar datos, ok. Bueno, es datos, ok. Bien, Enter. ¿Y cómo vamos a mostrar los datos? Con printf. Busco paréntesis de apertura, lo pulso una vez y me agrega en automático el de cierre. Ok, ahora busco las comillas dobles, pulso una sola vez y en automático me agrega las de cierre. Ok, entonces ahí vamos a colocar número flotante, dos puntos, espacio. Ahora, para que me muestre ese dato flotante, después de los dos puntos, lo que tengo que hacer es colocar por ciento, y cuando lo que quiero que me muestre son flotantes, debo colocar una letra F. Ahora voy a pulsar al final de la comilla doble, coma, espacio, y ahí le voy a decir que quiero que me muestre a num d. Recuerden, d con mayúscula, me voy al final de el paréntesis y punto y coma. Ok, observen bien esa línea de código. Ahora, Enter, otra vez print f, paréntesis de apertura, comillas, y ahora quiero que me muestre el número entero, dos puntos, espacio. Ahora, para que me muestre el entero, ya no va a ser %f, ahora va a ser %d. Me coloco al final de la comilla doble, coma, y ahí va a ser la variable num e. Vámonos al final de ese paréntesis, punto y coma, Enter. Otra vez, printf, abro paréntesis, comillas dobles, y ahora lo que quiero es que ahí me muestre la constante, ¿de acuerdo? Dos puntos, espacio. La constante que tengo ahí arriba, donde dice define p 3.1416, es flotante. Por lo tanto, ahí lo que tengo que colocar es %f. Si fuera entero, entonces sería %d. O si fuera caracteres, sería un %c. Ok. Bien, vámonos al final de esa comilla doble, coma, y la variable que quiero mostrar ahí. En este caso es pi. Y observen, arriba está con mayúsculas definida, por lo tanto abajo también debe de estar con mayúsculas. Ok, al final, punto y coma. Vámonos con la última línea de código. Oprimo Enter, printf, ya saben, paréntesis de apertura, comillas dobles. Y ahora lo que quiero que me muestre ahí es al carácter, dos puntos, espacio. Vámonos a %, y ahora va a ser la letra C de carácter. Nos colocamos en el final de esa comilla doble, coma, espacio, y la variable car. Observen, importante aquí, cuando yo quiero mostrar lo que tiene almacenado
cada variable, debo de escribir tal cual yo declaré esa variable. De lo contrario, el compilador nos va a lanzar un error. Muy bien, esto es todo el código. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocarnos al final de printf char %c char para colocar su punto y coma. Damos un enter y return 0, punto y coma. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pulsar sobre la carpeta. Save, ya se guardó. Y vamos a compilar y ejecutar. Ok, no hay errores, por eso nos muestra ahí lo que tenemos. Número flotante, número entero, la constante y el carácter que previamente definimos. Si todo lo hicieron correctamente, así debe de mostrarles los datos de las variables que nosotros declaramos. Vámonos hacia atrás. Bien, les dejo allí el programa para que puedan hacerlo, copiarlo y hacerlo en el compilador que ustedes más gusten.